La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga, la presencia de Dios nos envuelve, el anhelo del corazón de Dios es estar cerca nuestro. Dios quiere, Dios busca estar con su pueblo, con sus hijos, de la misma manera que un padre, una madre busca estar con sus hijos, pasar tiempo. Del mismo modo el Espíritu de Dios nos anhela a nosotros y ahí quiere estar y compartir. A veces somos duros de entenderlo o de responder al llamado de Dios, de la misma manera que cuando llama a papá uno no le da el 5 de importancia, o cuando uno ya está casado y dice, ¿por qué no me venís a visitar? Del mismo modo, eso es lo que le pasa a usted como hijo o como padre, es lo mismo que nos pasa con el Señor, pero debemos quebrar ese pensamiento de aislarnos, de independencia, de individualidad, y venir a la casa de Dios. No le estoy diciendo ahora de congregar, sino le estoy diciendo de buscar ese tiempo, ese toque de intimidad con la presencia de Dios. Dios anhela, y cuando Dios se encuentra con nosotros, cuando nos encontramos con Él, Dios cumple todos nuestros anhelos, Dios responde a nuestras peticiones, Dios atiende a nuestro clamor. Dice la palabra del Señor que aún aquellas cosas que ni siquiera decimos, que todavía tal vez están en el corazón sin haberlas dicho, que Dios conoce el deseo de nuestro corazón y Dios las cumple, aquellas cosas que nosotros anhelamos solo por el hecho de estar con Él, de buscar, de interesarnos, de estar en un tiempo de intimidad. Conviértase en un adorador y su vida va a cambiar, la bendición va a golpear la puerta de su casa en todo tiempo. Dígame. Estaba estos días escuchando cosas, leyendo. Yo soy muy chusma de todo, me encanta leer, me encanta escuchar, me encanta informarme. A veces digo que me gustaría poder tener más tiempo, después me arrepiento, porque cuando uno tiene más tiempo, más lo ocupa, entonces lo pienso y me olvido, pero siempre me gusta estar informado de todo lo que va sucediendo, de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. No solamente, no piense que estoy hablando de actualidad o de política, sino que digo de todas las cosas. Me interesa mucho la educación, me interesa mucho las nuevas innovaciones, las nuevas tecnologías. Y estos días estuve escuchando casi casualmente un médico estaba hablando del tratamiento de la depresión. Primero estaba hablando de un congreso que están dando y qué sé yo, qué sé cuánto, y luego que ese mismo congreso derivaba en tratamiento de la depresión y tratamiento del estrés. Las dos cosas que creo que hoy en día es lo más barato que hay, todo el mundo consigue. Depresión y estrés hay por todos lados. Entonces parece que tan de moda se está haciendo esto, que ahora hasta hay congresos que se dedican a tratar del tema. Fíjese que decía este médico que estaba hablando en una charla que yo escuché compartir, decía, cuando yo estudié, calculo unos 30 años atrás aproximadamente, cuando yo estudié, dice, del estrés lo que se hablaba del estrés era una columna en una hoja del libro. Una columna, apenas ni siquiera una hoja completa, una columna en una hoja en un libro. Dice, hoy hay material, bibliotecas que hablan sobre el tema y se dictan seminarios para tratar el tema, porque ha invadido a nuestra sociedad. Y hablando de todo eso, empezó a hablar de los medicamentos que se utilizan para ambos problemas, tanto para el estrés como para la depresión, que usted capaz que lo sabe o capaz que no, pero se sorprendería al saber que es prácticamente lo mismo. No quiero ser muy técnico y capaz que tengo un médico delante que me está cohibiendo, seguro que estoy diciendo alguna burrada, pero casi lo mismo en el efecto, en lo que causa en nosotros y en los orígenes. No es la misma situación, ¿está bien? ¿Ahora estoy bien? Me refería a eso, quiere decir que son las mismas causas y producen en nosotros más o menos los mismos resultados, aunque son dos cosas totalmente distintas. Hablando de los antidepresivos y de los ansiolíticos, me sorprendí terriblemente cómo es que la palabra de Dios, una vez más, tiene efecto no solamente adentro de la iglesia. A veces los cristianos pecamos de eso, de creer que la Biblia se cumple adentro, que la palabra de Dios tiene efecto en las vidas adentro de la iglesia y que la utilizamos para cosas que tienen que ver con la iglesia. Del mismo modo, cuando usted va por la calle se encuentra a alguien de la iglesia en algún lado, le dice Dios te bendiga, y se encuentra con el verdulero y si le dice Dios te bendiga, ay, perdón. Del mismo modo que hace esa diferencia, creemos que la Biblia solamente funciona adentro, pero la Biblia no funciona adentro, la Biblia funciona en todas partes, en todos lados, porque la Biblia es, como dice ella misma, palabra
de Dios. Y la palabra de Dios tiene cumplimiento, afecta a nuestras vidas, cambia y transforma las vidas. No quiero irme por este lado, pero siempre recuerdo un testimonio hace muchos años atrás, habiéndole predicado a un joven que estaba internado con cáncer en la cadera y ya estaba en una situación terminal. Yo había ido a un hospital para simplemente ver a un familiar que estaba internado y me puse a hablar con este joven del Señor. Y lo curioso es que él me decía que no le interesaba saber nada acerca de Dios, pero quería escuchar lo que yo tenía para decirle, porque ya hacía una semana que no dormía, porque estaba, por los dolores que tenía que estar sentado todo el tiempo y no podía dormir. Digo, mira, lo único que puedo decirte es que Dios tiene salvación para tu vida, un par de cosas más, y le regalé un Nuevo Testamento que tenía encima. Al día siguiente, cuando voy a ver a mi hermano, que era que estaba internado, me llama a los gritos de la cama, le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué es lo que me diste? Nada, te di la palabra de Dios para que vos la leas. Y me dice, después de 2 semanas es la primera vez que puedo dormir. Solamente leyendo la palabra de Dios. Es tan curioso lo que pasó que cuando insisto en hablarle de Cristo y de que busque su salvación, era un enfermo terminal. Nuevamente rechazó y no quería saber nada. Lo más triste para mí fue cuando al día siguiente vuelvo a ir y ya había muerto. Sin haber querido recibir palabra de Dios, o sea, salvación, y sin haber hecho nada por eso. Pero sin embargo, a pesar de eso, la palabra de Dios se cumple. Solo por haber leído el libro de los Salmos, les cuento que eso fue hasta una sorpresa para mí, solo por haber leído el libro de los Salmos, los dolores que tenía después de más de 2 semanas que ni la morfina le sacaba, el hombre pudo dormir. La palabra de Dios se cumple. Lo que muchas veces fallamos somos nosotros que no nos conectamos con la palabra. A veces andamos buscando señal de Wi-Fi, a veces llega gente a la iglesia y me pregunta desesperado cuál es la clave de Wi-Fi de la iglesia, porque no se puede conectar a Wi-Fi. Digo, loco, conectate con Dios, no al Wi-Fi. Porque el Wi-Fi lo único que te va a dar es una conexión de internet y le estás desesperado por recibir un WhatsApp o por el Facebook. Pero si vos te conectás con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Y según quien sea, después que le digo todo eso, me dice, bueno, pero dame la clave. Entonces, cuando este médico estaba hablando sobre los medicamentos, como le digo, antidepresivos y ansiolíticos, dice, muchas veces el remedio más utilizado como antidepresivo, dice, claro que los enfermos no lo saben, la mayoría de los medicamentos antidepresivos se utilizan placebo. ¿Sabe lo que es usted un placebo? Y empezó a hablar de lo que es el efecto placebo. Yo le voy a explicar qué se trata. E inmediatamente dio toda una explicación y dice, existe en la medicina y en la práctica de la atención de estas enfermedades crónicas el efecto placebo y también existe el efecto nocebo. Efecto placebo y efecto nocebo. ¿Qué es el efecto placebo? Es un medicamento que no cumple ninguna función, que no tiene absolutamente ningún químico, que solamente tiene agua azucarada y tiene, según lo que tenga, algún suero o nada más, un medicamento que no cumple ninguna función, pero que se le dice a la persona, con esto vas a estar mejor. ¿Y sabe qué pasa? Mejora. Decía este médico que en la mayoría de los casos, en el 75% de los casos de los enfermos que se les aplica este medicamento falso, en el 75% de los casos los dolores se iban. Explicaba que hacía una clasificación más allá de la depresión o de los problemas de ansiedad. Decía que cuando hay problemas de estómago, déjeme recordar, problemas de estómago y de huesos reumáticos, aplicando el efecto placebo, los dolores retroceden. Entonces el que lo entrevistaba le decía, pero ¿por qué? Si no le está dando nada. ¿Qué es lo que hace que funcione? Y el médico, no creyente, por supuesto, porque le estoy diciendo, estaba en una charla sobre medicina, dice, es muy sencillo. Y las encuestas ya lo han demostrado. Todos aquellos que creen, reciben la sanidad. Lo que hace la diferencia del efecto placebo es que la persona tiene que saber que está recibiendo algo que le va a hacer bien. Si usted le da una inyección y no le dice que lo pone, es lo mismo que nada. Y al mismo tiempo, dice, ahí comienza a hablar del efecto, palabra rara, que es, hasta parece nocivo, ¿no? Efecto nocebo.
Dice, yo como médico, cuando alguna persona a quien estoy atendiendo, le receto determinado medicamento y me dice, no, mejor no, porque si tomo esto me va a caer mal. El médico dice, se lo cambio automáticamente, aunque yo sepa que no le puedo hacer mal. Y le doy el mismo medicamento de otro nombre, el mismo medicamento de otro laboratorio, y se lo lleva. Porque si se lo toma sabiendo que le va a hacer mal, ¿sabe qué va a pasar? Decía el médico, le va a hacer mal. Yo recordé ahí, como decía mi mamá, como decía mi abuela, te lo tomás con idea. ¿Escuché eso alguna vez? Inmediatamente me acuerdo de eso. Te lo tomaste con idea, entonces ya te hizo mal. Y realmente funciona. Ahora, lo que está funcionando no es ni que vos estás tomando algo que va a ser malo, ni que estás tomando algo que va a ser bien. Lo que está funcionando, decía este médico, un hombre no creyente, lo que está funcionando es su capacidad de creer. Una vez más, la Biblia confirma a la ciencia. Y estoy diciendo al revés una frase tradicional que muchas veces se dice incluso dentro de la iglesia. Hay un ruido raro por acá. Incluso se dice, es normal decir, la ciencia confirma la Biblia. Por ejemplo, cuando se descubren algunos cosas arqueológicas, se hacen excavaciones, aparece, recuerdo sin ir más lejos, por ejemplo, algunos rollos manuscritos de la Biblia, o cuando allá por el año 1940, 1950 aproximadamente, se descubrió una ciudad que no la conocía, nadie sabía dónde estaba, creían que no estaba, pero aparecía en la Biblia, no había rastro físico de esa ciudad y excavando aparecen los restos de esa ciudad. Entonces ahí tuvieron que decir, y salió un libro que alguna vez me lo voy a comprar, cada vez está más caro. Salió un libro que se llama Y la Biblia tenía razón, un libro secular, no cristiano, que se llama La Biblia tenía razón, donde simplemente muestra descubrimientos arqueológicos y su paralelismo con el texto bíblico, diciendo que lo que estaba en la Biblia es real. Pero yo le digo al revés, no que la ciencia confirma la palabra de Dios, confirma la Biblia, sino que una vez más la Biblia confirma a la ciencia, porque que cuando uno cree, recibe, no lo dice un médico, lo dice Dios. No importa, fíjese, es tan increíble esto, el efecto que causa en nosotros es tan fuerte que no importa cuál sea su pensamiento o en quién ponga la fe. Mire el peligro de lo que le estoy diciendo. Simplemente con que crea, recibe. Por eso hay que ser muy cuidadoso en qué es lo que uno cree. Por eso hay que fijarse y apuntar hacia dónde va puesta nuestra fe. El apóstol Pablo habla de la fe no fingida, habla de la fe mal dirigida. El apóstol Pablo hace mucho hincapié en eso, en la manera en que debemos creer. Porque yo puedo creer algo, por ejemplo, que me va a hacer mal como este medicamento, y el problema es que eso le va a suceder. Cuando usted cree que le va a pasar algo, le pasa. Cuando usted cree que no le va a alcanzar el sueldo, no le alcanza. Cuando usted cree que le van a llegar facturas desorbitantes, lo matan. Hoy llegó la factura de la luz de la iglesia. Y yo antes de abrirla, estaba Gabriel conmigo, dije, ¿me asusto o no me asusto? Antes de abrirla siquiera. Ya no sabía porque, digo, o muy allá o muy allá, no sabía lo que podía pasar. Entonces, abro, toda la fe del pastor, ¿eh? Abro el sobre y lo primero que vi no fue el monto, sino los kilowatts. Mayor consumo que el año pasado, prácticamente casi el doble de consumo del año pasado, 1800 kilowatts en el mes, entonces miro así, menos costo que el año pasado. 680 pesos creo que era, 680 pesos en lo que vino de luz para pagar. Cuando antes de todos los aumentos estábamos pagando 1000. Esa es la mano de Dios cuando usted es capaz de creer. Será por eso que en todo este tiempo, ya no sé desde cuánto hace que parece que el Señor me metió un chip en la cabeza, no me lo puedo sacar. Lugar para sacarlo tengo, eso lo aseguro, porque es grandota la cosa y vacía ahora, pero... Y los pelos no se va a enredar. Hace
¿Cuánto tiempo que le estoy diciendo? No escuche los que le vienen con amenazas, con mentira, con engaño. No escuche a aquellos que solamente le vienen a apuntar lo malo, a decir lo malo que va a pasar. No escuche a los políticos, por favor, no escuche a los políticos. Si va a sentarse a escuchar a un político, póngase un filtro en su cabeza, sabiendo que lo que está diciendo la mitad es mentira, pero escuche a la palabra de Dios. No escuche la amenaza de cómo es el coso ese que hicieron hoy, cómo le pusieron el nombre. El frutazo fue la otra vez, ¿vos sabés? ¿Cómo? Verdulazo, parece que hicieron mercado abasto, no sé. No se enganchen en esas cosas que andan regalando verdura, fruta, no importa, si anda cerca, vaya, agarre, aproveche, si anda cerca, no viaje hasta allá, gasta más en viajar hasta Plaza de Mayo que en el kilo de lechuga que le van a dar. Por favor. Pero sí crea en la palabra de Dios. El Señor nos dio, Él puso en nosotros, busque Romanos capítulo 1, verso 16, el Señor puso en nosotros el poder más grande, el motor más impresionante, dio a nuestro interior y puso en nosotros una energía que es capaz de transformar la realidad. Primero la mía, y después la de todo lugar a su alrededor. Creer no es simplemente tener ganas de que algo pase, creer no es esperanza. Creer no es estar pidiéndole a Gilda, que está de moda ahora, pidiéndole a Gilda que se cumpla lo que usted está pidiendo. Creer no es ponerse una cintita, creer no es andar haciendo nada extraño, creer es saber que Dios va a hacer. ¿Usted es capaz de creer y saber que Dios va a hacer lo que le prometió? ¿Realmente es capaz de creer que Dios va a hacer lo que le prometió? Porque de eso se determina el cambio en su vida. ¿Llegó a Romanos? Mire lo que dice sencillamente, habla del Evangelio, de la palabra del Evangelio, dice que es para nosotros, haciéndolo leo, dice que es poder de Dios. Lo que Dios puso en nuestras vidas, en nuestro interior, bueno, se lo voy a leer porque si no se van a enojar. Tengo muchos textos más, pero no vamos a hacer mucho. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Poder de Dios es una de las palabras que me gusta decir en inglés, porque en inglés parece más fuerte. Es el power. Son tres palabras que me gustan decir. Poder, traidor y la otra no queda fea. Bueno, la digo en inglés la otra, porque ahí queda más lindo. Stupid. Queda como así, ¿no? Y traidor, que es betrayer. Así parece que lo decís con asco. Entonces, esas tres palabras, pero me quedo con ahora poder, el power de Dios, el poder de Dios. ¿Ves que suena distinto en inglés a lo mejor? Power, poder. Como que, no, le falta algo. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Si usted cree, ese poder se activa. Si usted no cree, ese poder no funciona. Esto es lo mismo que usted se compre un auto de alta gama y no lo ponga en marcha para que no gaste nafta. Eso es tener el poder y no usarlo. El poder de Dios es que le regalen un cheque de ¿cuánto quiere? ¿100.000 pesos no alcanza? ¿Es que le regalen un cheque de 1,5 millones? Bueno, es que le regalen un cheque, vamos a hacerla fácil, mire, $1 millón, ¿listo? ¿Ya está? ¿Así ya está? Le regalan un cheque de $1 millón y usted no lo gasta por miedo a que se le termine. El poder de Dios para creer puede transformar su vida. El poder de Dios en su interior puede transformar su realidad. El poder de Dios que Dios le puso en su espíritu puede cambiar el entorno, el lugar donde usted está, si usted es capaz de creer. Primeramente, lo primero que hace el poder de Dios a aquel que cree es darle salvación. ¿Es usted salvo? Salvación es escaparse de las llamas del infierno para poder vivir una eternidad con Cristo. No es estar cantando canciones, no es estar comiendo pizza los viernes. Salvación es ya salvarse, librarse de las llamas del infierno para poder pasar una vida, una eternidad con Cristo. Poder de Dios para salvación. Y el último texto, voy a terminar con esto. Marcos 9. Podría decir uno más, ¿no? Sí, ¿no? Por Martín nomás. Deje Marcos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas,
Capítulo 20, ¿qué? No, después Marcos. No, porque Martín me dijo, yo le hago caso a Martín. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. ¿Anda usted preocupado? ¿Anda usted con alguna situación de temor en la calle? ¿Tiene miedo que no le alcance la plata? ¿Tiene miedo que venga alguien a robarle, que vengan a atacarlo? Pone 45 llaves en su casa, se cubre con la sangre de Cristo y por la duda pone un ajo en la puerta. Hace un tiempo estaba un día en una ferretería, aquí nomás, y era un día feriado, yo no sabía que era el feriado de Varela, y había una mujer comprando y dice, le dice al ferretero, le dice, no hay nadie en la calle. Claro, era un día feriado, no hay nadie en la calle, no hay un alma en ningún lado. Ahora llego a mi casa, lavo el auto, lo entro al garage, cierro la reja, cierro la llave, la puerta, pongo la alarma y me pongo a mirar películas. Y digo, pero cuando terminás con todo tenés que levantar ya. Cierro la reja, pongo la llave, pongo la alarma, me pongo a mirar películas. Mire lo que dice Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, el rey que había recibido amenazas de guerra de dos naciones enemigas, estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. ¿Llegó hasta ahí? Mire lo que dice ahora, creed en Jehová tu Dios. Yo se lo digo así, crea en Dios. ¿Y qué le va a pasar? ¿Está leyendo? Crea en Dios y estará seguro. Le está hablando un hombre que está por enfrentar una guerra, que no tenía ejército, que no tenía armas, que eran simplemente agricultores, y le venían avisando que había de los dos montes alrededor, venían los del monte de Seir y los de Moab, venían a atacar la nación, o sea, los venían a hacer percha. Venían los ejércitos con armas, venían cargados y con una meta, venían a destruir y a tomar la tierra de Judá. Pero Josafat antes habló con Dios y Dios le dijo lo que usted no quiere que le diga. Yo bendigo a ese hombre. Ya está muerto, pero bendigo igual. Lo que usted no quiere escuchar que Dios le diga. Dios le dijo, quédate quieto, no hagas nada. Sentate a ver lo que mañana voy a hacer. Cuando usted está desesperado, con temor, inseguro, con ansiedad, y Dios le dice, espera hasta mañana, ¿usted se pone contento? Miren que conozco, sí, ahora se hacen los cristianos todos, ¿no? Conozco más de uno que solamente por el hecho de decir, después te digo, después cuento, ya eso lo desespera porque quiere saber ahora. Ahora empiezan a confesar. Imagínate que vos estás en medio de la crisis, está el tipo ahí que vos lo ves que te está atacando, te está así con un fal, el otro te está mandando los drones para bombardearte y Dios te dice, espera hasta mañana, mañana vengo. Pero Josafat confió, Josafat esperó, Josafat creyó. ¿Saben? Bueno, esto es para otro mensaje, pero ¿saben lo que hizo el tipo? Se puso a cantar alabanza. Le dijo al pueblo, levántense, ustedes no tienen nada, no tenemos armas, nada, salgan al campo y empiecen a cantar. Ahora escúcheme una cosa, ¿cómo vas a pelear una batalla cantando? A mí se me ocurre que los demás, los ejércitos del enemigo, una de dos, o pensaron que estaban locos o desafinaban demasiado y salieron corriendo, cantando, salieron al campo de batalla. ¿Y sabe qué pasó? Se mataron entre ellos. Vinieron los dos ejércitos extranjeros, venían todos en complot a encontrarse y se habrán equivocado, se habrán puesto la camiseta errada, no sé qué les pasó. Pero en vez de atacar a Judá, se mataron entre ellos. Y Josafat hizo lo que Dios le dijo, se quedó a esperar y miró. Antes de eso le dice al pueblo, crean en Dios y estarán seguros. Y agrega por las dudas, si lo está leyendo todavía, crean en sus profetas, aquel que le había dicho que esperen. Crean en sus profetas y serán prosperados. O sea, te va a ir bien. Lo dice un hombre que estaba a la puerta de la muerte, a la puerta de la miseria. Y empezó a ver, cantando alabanzas a Dios, como los ejércitos se destruían a sí mismos. Ahora sí vamos a Marcos y con eso nos despedimos. Marcos 9:23. Creer a Dios
te da poder para transformar. Creer a Dios te da seguridad. Creer a Dios te abre las puertas de lo imposible. Llegó a Marcos, capítulo 9, verso 23, que dice, mire qué palabras sencillas que dice Dios. Le tengo un secreto, el evangelio es sencillo. Le tengo otro secreto, andamos chusmeando. La palabra de Dios es sencilla. Los principios espirituales son sencillos. Lo que Dios quiere hablarnos es simple. Dios no dejó su palabra mezclada, metida en códigos extraños, con palabras incomprensibles que necesiten de alguna trama especial para desentrañarlo. No, la palabra es simple. Dijo Jesús a un hombre que estaba luchando aún consigo mismo por creer. Dijo Jesús, cree, porque al que cree, ¿es usted capaz de creer? Pero no crea al que le viene a traer malos augurios. No crea a los profetas del fracaso. No crea, le vuelvo a repetir, no escucha a los políticos, ni a la oposición, ni al oficialismo, a nadie. No crea. Crea que en este año Dios va a transformar su realidad. Crea que en este año Dios lo va a llevar al lugar que Él pensó para usted desde el principio del tiempo. Crea que en este año Dios le concede la petición de su corazón. Crea que en este año Dios transforma su economía, su casa, su pensamiento, su trabajo. Crea que en este año todavía aún, aunque le parezca que queda poco tiempo, porque ya estamos ahí, ya estamos a la puerta, ya estamos armando el arbolito, mire, ya parece que ya se nos comió. Pero todavía Dios va a hacer, todavía su sueldo puede aumentar, todavía puede cambiar de trabajo, todavía puede venir la persona que espera, todavía puede ser su cuerpo sanado, porque el que cree, todo es posible. Póngase en pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.